Hola queridos estudiantes, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a ver caída libre y lanzamiento vertical. Hay algunas cosas que cotidianamente nosotros podemos identificar solo con pensar en lanzar un objeto hacia arriba o ver cómo cae. Por ejemplo, cuando hacemos malabares con unas pelotitas. Ustedes pueden hacer malabares con, no sé, unas manzanas, unas mandarinas y practicar en su casa. Es muy terapéutico, se los recomiendo. Les dejo un videito donde yo salgo haciendo malabares. Cuando nosotros hacemos un lanzamiento vertical hacia arriba, le otorgamos una fuerza al objeto y eso le da una velocidad inicial que es distinta de cero. El objeto parte hacia arriba con una velocidad que podemos imaginar como un vector en este sentido y dirección, y el objeto llega hasta un punto máximo donde se detiene, o sea, su velocidad va disminuyendo producto de la acción de la fuerza de gravedad. Esta disminución llega hasta el punto en que la velocidad es cero y luego vuelve a bajar aumentando su velocidad. El tiempo que se demora un objeto en subir y bajar es exactamente el mismo. Podemos ver en el GIF que está en el PPT unas personas cayendo. Y todas están cayendo a la misma velocidad, independiente de la masa que tengan. Esto es porque la aceleración de gravedad afecta de igual manera a todos los cuerpos, independiente de su masa, y su valor aproximado, el que vamos a usar en este contexto, es de 10 metros partido por segundo al cuadrado, con dirección y sentido hacia abajo. En los movimientos verticales nosotros tenemos movimientos rectilíneos y con aceleración constante, la aceleración de gravedad. Es por eso que las fórmulas o las ecuaciones que hemos visto en el MRUA, son exactamente las mismas, las tres que vimos anteriormente, pero adaptadas con letras que nos indiquen que estamos hablando de algo vertical. En este caso, por ejemplo, horizontal lo vamos a llamar eje X y el eje Y va a ser el vertical. Recordamos que la aceleración va a ser aproximadamente menos 10 metros partido segundo al cuadrado y el menos es porque va hacia abajo. Veamos cómo podemos adaptar estas ecuaciones a la caída libre. En el movimiento de caída libre, como dijimos, la velocidad inicial es cero. La velocidad inicial es cero, la aceleración es menos 10 metros partido segundo al cuadrado, la posición inicial va a ser la altura desde que el objeto se deja caer y la posición final la podemos considerar como cero. Además, cuando nos pregunten o hablemos de la velocidad con la que llega el objeto al suelo, estamos hablando de su velocidad máxima. Justo en el punto antes de tocar el suelo, el objeto alcanza el mayor valor de su velocidad, producto de la aceleración. Las ecuaciones que vimos en la diapositiva de antes van a ser transformadas. La posición vertical final va a ser 0. Aquí anotamos el 0. La posición vertical inicial va a ser la altura que tiene el objeto y la vamos a llamar h. La velocidad inicial es 0, por tanto este factor va a ser 0. La aceleración va a ser menos 10. Entonces anotamos aquí el signo menos y el 10. Y el tiempo al cuadrado depende de cuánto tarde el movimiento, cuánto demore el objeto en caer. La segunda ecuación va a quedar igual modificada porque la velocidad inicial es 0 y la aceleración es menos 10. Así es que lo reemplazamos. Y la tercera ecuación también va a ser modificada, pues la velocidad inicial es 0 y la aceleración sigue siendo menos 10. Otra cosa que hacemos aquí es anotar que el cambio de posición vertical, que es posición final, que en este caso vale 0, menos la posición inicial, que en este caso es la altura, nos queda como menos h. Una vez despejamos las variables y sacamos todos los ceros, nos van a quedar estas tres ecuaciones. La altura del movimiento va a ser 1 medio por 10 por el tiempo al cuadrado. La velocidad final del movimiento va a ser menos 10 por el tiempo y nos va a dar un valor negativo porque su dirección y sentido van hacia abajo. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces 10 por la altura. Y esto es porque estos
valores negativos se cancelan. Veamos un ejemplo. Este ejemplo está en la guía y lo vamos a explicar aquí. Dice, se deja caer una roca desde el borde de un pozo, tardando 7 segundos en llegar al fondo. ¿Cuál es la profundidad del pozo? ¿Con qué velocidad llegó al fondo la roca? Para calcular la profundidad del pozo, identificamos que nos están preguntando por la altura de este movimiento de caída libre. La altura dijimos anteriormente que se calculaba como un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, que en este caso es 7 por 7. Y el resultado nos da 245 metros. De esta manera aplicamos esta ecuación, la número 1, para resolver la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿con qué velocidad llegó al fondo la roca? Nos están preguntando por la velocidad máxima, la velocidad justo antes de que llegue al suelo. Esa velocidad la calculamos con la segunda ecuación multiplicando menos 10 por el tiempo. Menos 10 por 7, la velocidad nos da menos 70 metros por segundo. Hablemos ahora del lanzamiento vertical. Tenemos dos posibilidades, lanzar un objeto verticalmente hacia arriba y lanzar un objeto verticalmente hacia abajo. En el primer caso, cuando lanzamos un objeto hacia arriba, tenemos que estar atentos en si el problema nos dice que el lanzamiento es de una altura 0 o no nos dice la altura, o si nos dan algún tipo de altura, y lo tendríamos que considerar como la posición inicial h. La aceleración sigue siendo la misma, menos 10 metros por segundo al cuadrado, aceleración de gravedad, y cuando lanzamos con una velocidad inicial mayor que 0, es decir, le otorgamos una velocidad hacia arriba, esta velocidad comienza a disminuir hasta que llega a 0 en el punto máximo de altura. Y luego el objeto vuelve a caer como si fuese una caída libre. En el caso del lanzamiento vertical hacia abajo, nosotros le otorgamos una velocidad inicial distinta de 0 o menor que 0 en realidad, porque la velocidad es en el sentido hacia abajo. Por eso es una velocidad inicial negativa. La aceleración sigue siendo negativa, menos 10 metros partido segundo al cuadrado, y la altura es la altura de la caída, o sea, la posición inicial va a ser h, y la posición final la vamos a considerar como 0. Veamos cómo podemos adaptar a un ejercicio estas posibilidades. Ejemplo de aplicación, que está en la guía. Dice, se lanza verticalmente hacia arriba una pelota que alcanza una altura máxima de 70 metros. ¿A qué velocidad fue lanzada? Si nos ponemos a pensar, esta pregunta tiene muy poca información explícita, solo la altura máxima de 70 metros, pero hay mucha información implícita. La pregunta es la velocidad con la que se lanzó, o sea, la velocidad inicial. Sabemos que la velocidad final cuando la pelota llegue a su altura máxima es 0. Y también sabemos que su aceleración es menos 10. Su posición final va a ser 70. Vamos a utilizar, debido a que no tenemos datos del tiempo, la tercera ecuación que vimos al inicio. Esta ecuación. Y la vamos a adaptar a la situación que estamos analizando. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 multiplicado por la aceleración por el cambio de posición. La velocidad final es 0, la velocidad inicial al cuadrado es nuestra incógnita. Vamos a tener que sacar ese cuadrado al final para que quede solita. Más 2 multiplicado por la aceleración, que es menos 10, por la posición final, que es 70, menos la posición inicial, que vamos a asumir que es 0. Realizamos la operación, pasando esto, restando hacia el otro lado, nos van a quedar con signo negativo en ambos lados de la ecuación. Entonces lo vamos a multiplicar por menos 1 y nos va a quedar la ecuación positiva. El resultado sería calcular la raíz de 1400 y eso nos da 37.4. metros partido segundo. Esa sería la velocidad con la que fue lanzada la pelota verticalmente hacia arriba. Luego nos preguntan cuánto tiempo estará en el aire. Considera que se lanza desde el suelo. Esto significa que nos están preguntando el tiempo total en que la pelota subió y bajó.
vamos a calcular solamente cuánto se demora en subir y ese resultado lo vamos a multiplicar 2 y vamos a tener el resultado de cuánto estuvo en el aire. Como nos preguntan el tiempo y nosotros conocemos los otros valores del ejercicio anterior, de la pregunta anterior, vamos a utilizar esta ecuación que dice la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial ya fue calculada y es 37,4. La aceleración es menos 10 y el tiempo es nuestra incógnita. Además, la velocidad final es 0 porque vamos a calcular cuánto tarda solo en subir. Despejamos la ecuación, pasando esto restando hacia el otro lado. Como tengo doble número negativo, multiplico por menos 1 para que me quede la ecuación positiva. Paso el 10 dividiendo y el resultado es 3.74 segundos de tiempo en subir. Y como quiero saber cuánto es en total en el aire, lo multiplico por 2 y nos da 7.48. De esta forma podemos ir adaptando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme en un lanzamiento vertical o en una caída libre. Espero que este video les haya sido de utilidad para comprender mejor la guía y nos vemos en clase o en un futuro video.